asesores que le hacen ver los pros y los contras, sobre todo, ¿no? Los pros y los contras, para que finalmente tomen su decisión y sepan qué hacer. Reflexión inicial, ¿no? Mire, se cayó el puente en Perú que se inauguró en el 2011 y que costó 33.900 millones en julio del 2015. O sea, se inaugura en el 2012 y en el 2015 se viene abajo. Miren esa inversión, ve. 33.000 millones, 33.900 millones al agua. Corrupción. Reflejo inicial sobre la corrupción en el país. O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Los recursos se malutilizan, se lapidan, se vilipendian. ¿Y qué hacemos con esa clase que nos está gobernando? ¿No? Entonces, esa es la pregunta que se hacen, los empresarios, ¿no? O sea, esto termina afectándolos porque ellos dicen, ¿a dónde se va el dinero que yo pago de impuesto a la renta? ¿No? Entonces ya esto ya genera cierta incomodidad, sobre todo cuando las empresas se sienten acosadas por la autoridad tributaria, ¿no? Que trata de ampliar la base tributaria sobre la revisión que se hace de las instituciones que aportan, ¿no? Que son formales, que son legales, que cumplen con pagar sus impuestos, encima lo siguen presionando y lo siguen ahorcando literalmente, como se diría, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Bien, acá tenemos lo que son los riesgos y objetivos, ¿no? Objetivos de una entidad. Los objetivos son proteger el valor de sus activos existentes y crear nuevos activos o valor para el futuro, es decir, ver la proyección que se tiene en el mercado. Valor para la entidad es el valor integrado para los stakeholders en su mayoría. Los stakeholders son los principales inversores que están atentos en la empresa, no tanto internos como externos, ¿no? Internos los accionistas y externos los potenciales accionistas de una empresa, de una entidad. El riesgo vendrá a ser el impacto y la probabilidad de que una amenaza o una serie de eventos o amenazas puedan afectar de manera adversa la consecución de estos objetivos. Es ahí donde la empresa hace un análisis FODA, ¿no? De fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. ¿Han escuchado hablar del FODA? ¿Han escuchado hablar, muchachos? Sí, profesor. ¿Qué opinan? ¿Eso es bueno o es malo para una entidad? Toda entidad lo debe hacer, ¿no? Toda entidad lo debe tener presente porque de cierta manera se aterrizan las ideas, ¿no? Respecto de cómo se ve la empresa por dentro y por fuera, ¿no? Por dentro analiza sus fortalezas, sus amenazas, sus debilidades, ¿no? Sus fortalezas y debilidades, esa es el análisis que se hace al interno de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y hacia afuera, se ven pues las oportunidades y las amenazas. Entonces, de lo que una empresa tiene que tratar es de equilibrar, ¿no? Hacer que las fortalezas, ¿no? Se contra, se enlacen con las debilidades y las oportunidades con las amenazas y de busque de cierta manera el equilibrio, ¿no? Si yo tengo una amenaza respecto de la competencia, ¿no? La fuerte competencia que está entrando al mercado, pero resulta que tengo una muy buena fortaleza, el hecho de que mi materia prima es peruana, por ejemplo, una empresa que fabrica polos de algodón. Ustedes saben que el algodón goza de muy buena reputación a nivel mundial, entonces habrá que sacarle provecho a ese tema, ¿no? Difundiendo, por ejemplo, ¿no? De que mis productos son fabricados con el mejor algodón del mundo, que sea el algodón peruano, por ejemplo, ¿no? Entonces mis fortalezas las transformo además en oportunidades hacia afuera. Y trato de que mis amenazas impacten lo menos posibles y afecten en lo mínimo respecto de mis debilidades, ¿no?
Una fuerte amenaza es de que la competencia está trabajando con mejores precios, ¿no? Y esos me pueden terminar ahogando financieramente, porque los precios de venta son bajísimos y se tratan de productos de alta calidad. Entonces, hay que buscar que esas amenazas impacten lo menos posible en el negocio. Entonces, las empresas deben de trabajar constantemente en ese vaivén de información que se tiene disponible, ¿no? Acá se tiene un pequeño cuadrito en donde analiza la administración del riesgo basado en el valor que se realiza sobre 5 departamentos en una empresa, ¿no? El área de finanzas, el área de ventas, el área de recursos humanos, el área legal, el área de TI, tecnologías de información, ¿no? En donde cada departamento enlaza sus objetivos estratégicos y sobre esos objetivos estratégicos tiene que buscar políticas, tiene que buscar procedimientos que aplicar de manera consistente, de modo tal de que esos objetivos estratégicos se traduzcan en resultados positivos para el negocio. De eso se trata, ¿no? De que esos objetivos estratégicos se enlacen positivamente para el negocio, para el desarrollo del negocio. Ya no tenemos más presentación acá. ¿A qué hora terminamos esta clase? Vamos a la siguiente clase, ¿ya? Este es la semana 1. A ver, déjeme abrir la semana 2. ¿Dónde está la semana? Ah, la semana 2 está por acá. Un ratito, la semana 2, vamos a verla. No, semana 2, semana 2, semana 2, acá está. Acá tengo, todavía continuamos acá. Esperen un ratito. No, eso no está acá. Eso, uy, caramba, que cerré. Ay, caramba, cerré esta cosa. Sí. Esperen un ratito. Vamos a abrir. Esos, a ver de nuevo. 303, control interno y gestión de riesgo. Ya, espérense un ratito, voy a abrir esta clase. Ya, espérense. ¿Te logra ver ahí? No, profesor. No, profesor. No se ve, no. Espérense a ver qué pasó con mi máquina. Ya lo mandé aquí. Ah, ya. Estoy por acá. Ya, espérense, compartir pantalla completa. Ahora. ¿Se aprecia? Sí, profesor, ahora sí. Ya. Vamos a ver lo que es tipología del control. ¿Ya? Tipología del control. Entonces, ¿qué tenemos acá? También, acá necesito que lean esta historia, ¿no? Es una historia, al final es un análisis que se hace, un breve análisis, pero vamos a pasarlo rápido, ¿no? Vamos a ver la clasificación de los controles. Tenemos dos tipos de
de controles, por decirlo así, ¿no? El control administrativo y el control contable. Los controles administrativos, ¿qué me dice? Este control me dice comprende principalmente el plan de organización y todos los procedimientos y registros que tienen que ver con procesos de decisión que dan lugar a la autorización de las transacciones por parte de la gerencia, de manera que garantice la eficiencia de las operaciones, perdón, la observancia de las políticas establecidas y el cumplimiento de objetivos y metas previstas. Es decir, el control administrativo se aplica en primera fase o primera etapa a toda la organización, ¿no? Esto parte de un plan de trabajo, ¿no? Que se destina a controlar administrativamente todos los procesos de la empresa a fin de asegurar que estos trabajen de manera eficiente y se cumplan las políticas que establece el directorio, la gerencia general, los accionistas, ¿no? De esa manera, estos controles administrativos tienen que alinearse con los objetivos empresariales. Y sobre esa base es que la contabilidad, además, va a ejercer ciertos controles contables. Entonces, ¿en qué consiste esto? Dice, consiste en los métodos, procedimientos y plan de organización que se refiere, sobre todo, a la protección de los activos y asegurar que las cuentas y los informes financieros sean confiables. ¿De qué manera, imagínense, a ver, les hago la pregunta, ¿ya? ¿De qué manera me aseguro de que los informes financieros sean confiables, estimados? ¿No? Porque ahí me dice, ¿no? El control contable consiste en los métodos, procedimientos y plan de organización que se refiere sobre todo a la protección de los activos y asegurarse que las cuentas y los informes financieros sean confiables. ¿Y de qué manera me aseguro de que esa información financiera sea confiable? ¿Qué opinan? ¿Cómo me aseguro de eso? ¿Mm? ¿Opiniones? ¿Qué opinan, señores? ¿Opiniones, muchachos? Que esos estados financieros hayan cumplido con los requerimientos de control de la organización y con los existentes a nivel internacional y eso. Ya, pero ¿cómo me aseguro de que así se dé? Profesor, ¿puede ser a través de una auditoría interna? Ya, pero recordemos que la labor del auditor interno es después de, no antes de. Yo como contador general, yo tengo que asegurarme de que ese balance, ese estado financiero que lo voy a la gerencia general, reúna toda la información que los controles administrativos han implementado, ¿no es cierto? ¿Yo cómo me aseguro de eso? Si yo les encargaría a ustedes y les diría, señores, ustedes van a ser los contadores de la empresa, lo primero que ustedes tienen que hacer es asegurarse de que los controles contables se apliquen de manera consistente y permanente en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se aseguran que esto así se da? ¿Qué harían ustedes? ¿Mm? ¿Qué haríamos? ¿Qué opinan? Les cuento. Cuando yo era contador general, yo cómo me aseguraba de que toda la información que debía recibir, pues la estaba recibiendo. Yo preparaba lo que se llamaba un plan de trabajo todos los meses. Un cronograma de cierre contable se llama. Ese cronograma de cierre contable tiene por finalidad establecer las actividades
el Departamento de Contabilidad le va a pedir a todas las áreas como fin de mes para que cierren sus operaciones. Y una vez que las áreas han cerrado sus operaciones, estas deben ser reportadas a la contabilidad. Cosa que me aseguro de que toda la información que yo necesito para alimentar a la contabilidad es íntegra, es confiable y puedo emitir un estado financiero con cifras reales. Yo preparo un cronograma en donde digo, máximo el día 26 de cada mes, la planilla debe haber sido enviada al Departamento de Contabilidad, porque es la primera información que se tiene. La planilla de remuneraciones es la primera información que se tiene, ¿no? La planilla, o sea, yo no necesito llegar a fin de mes para tener la planilla de remuneraciones cerrada, ¿no? Yo de antemano ya sé cómo está cerrando la planilla. Entonces, la primera área que me tiene que reportar información es el área de recursos humanos. Me tiene que pasar las provisiones laborales, así como el cierre de la planilla del mes. Luego, fin de mes, tiene que cerrar el área de ventas. El último día del mes tienen que estar cerradas las ventas, ¿no? Las ventas del día 31, ese día 31 tienen que cerrarse a la hora que sea y me tienen que pasar el resumen de las ventas del mes. ¿Por qué? Porque inmediatamente con ese cierre de ventas tiene que cerrar almacenes, sus ingresos y sobre todo sus salidas de mercaderías o de productos terminados. Y yo le voy a pedir al almacenero o le voy a pedir al de ventas o a quien haga sus veces que me haga el cruce, el amarre, el match de todos los comprobantes emitidos que guía de remisión respalda la salida de esos productos para asegurarme de que todas las ventas fueron despachadas en el mes que le correspondían, que no se dejó nada para el próximo mes. Miren cómo vamos cerrando almacenes, cómo vamos cerrando ventas, cómo vamos cerrando planillas. Luego, quien debe cerrar luego, por ahí en esas fechas, a los 2 días máximo, debe cerrar tesorería. Tesorería debe cerrarme los ingresos por cobranza de ventas el último día y los desembolsos hasta el 30-31 del mes. Y esa información la debe cotejar contra el estado de cuenta que el banco le permite bajar por internet, con el registro de todos los gastos bancarios y todas esas cosas, ¿no? Para de esa manera ya cerramos planillas, cerramos una parte de los gastos, cerramos las ventas, cerramos las cobranzas, cerramos los desembolsos de dinero, cerramos almacenes. Miren cómo se van cerrando las operaciones, pero todo de una manera programada, ¿no? Luego, ¿qué más tienen ahí? Después que se han cerrado bancos, contabilidad debe de preparar inmediatamente las conciliaciones bancarias para ver que no se le está quedando ninguna operación en el aire. ¿Y eso cómo lo hace? Con el estado de cuenta bancario del banco contra el movimiento de bancos que tengo en la contabilidad que lo mueve tesorería, ¿no? Cotejo los ingresos y salidas de dinero y determino qué me está quedando en el aire. Y lo que me está quedando en el aire, solicito información, ¿no? Presto especial atención a los cheques girados y no cobrados, sobre todo aquellos que son antiguos, ¿no? Cheques girados y bien raro que el proveedor no los ha cobrado. Ahí hay problemas, les aseguro. Ahí hay problemas. ¿Qué más tengo ahí? Tengo, por ejemplo, abonos bancarios no identificados. Tengo que tener mucho cuidado con esos abonos bancarios no identificados.
mi conciliación bancaria no debe reportar esos abonos no identificados, porque esa es una llamada de alerta. El día que la autoridad tributaria me fiscaliza, lo primero que hace me pide mis conciliaciones bancarias. Y si me encuentra como parte de mis partidas conciliatorias abonos que he recibido en el banco, o sea, dinero que han depositado en el banco, no registrados en la contabilidad, inmediatamente la autoridad tributaria pide explicación qué es eso. Porque ¿qué presupone la autoridad tributaria? ¿Qué creen que presupone la autoridad tributaria, muchachos? Si me pesca ingresos de dinero que están depositados en el banco, pero yo no los tengo en mi contabilidad. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué creen? ¿Lavado de activos? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Dinero proveniente de otras operaciones, ¿no? Ventas negras. O ventas negras que ha hecho la compañía, ¿no? La compañía vendió por fuera, pero se olvidó de facturarlas. Y por error, el dinero cayó en el banco de la empresa. O como dice su compañero, ¿no? Lavado de activos. Dinero proveniente del dueño por sus negocios turbios, pero como quiere normalizar la situación, lo mete por el banco de la empresa. Y por ahí regulariza la cosa. ¿Pero qué se le olvidó al departamento de contabilidad? Regularizar la estafa. Ahí debe ser un asiento, ¿no? Ingreso a la caja con abono a un préstamo de accionistas y limpió ese dinero mal habido, lavado de activos, efectivamente, como dice su compañero, ¿no? Y si el dinero no fue regularizado de esa manera, ¿qué presume la SUNAT? Venta negra. Vendiste por fuera y te olvidaste de facturarlo, o no lo facturaste porque no quisiste pagar el impuesto respectivo. A esa venta negra, SUNAT, ¿qué le aplica? Le aplica el IGB y le aplica el impuesto a la renta y encima le aplica una multa. A la SUNAT no le interesa el origen del fondo. A la SUNAT le interesa el dinero que está en la empresa y que no ha sido declarado. Esa es una, digamos, una disyuntiva que hay en la legalidad de los dineros y qué tanto la SUNAT persigue esa legalidad. Porque si el dinero es ilegal, SUNAT no debería gravarlo con impuesto a la renta e impuesto general a las ventas, pero lo hace. La SUNAT dice, a mí no me interesa de dónde proviene ese dinero. Yo lo que tengo acá es un dinero que no ha tributado, por lo tanto lo hago tributar. Normalizo la operación y luego será el Poder Judicial quien se encargue de aclarar si ese dinero es producto de una venta no facturada o producto de un lavado de activos. Si es lavado de activos, ese dinero se incauta y probablemente se incauten las propiedades de la empresa, de la organización, ¿no? Después que he cerrado bancos, el Departamento de Contabilidad le va a solicitar a todas las áreas que le alcancen todos los comprobantes de pago que han recibido de proveedores, de terceros, y que todavía no han pasado por la contabilidad. ¿Por qué? Porque tienen que cerrarse la contabilidad en el mes. Tienen que cerrarse la contabilidad en el mes. Después de todo eso, habrán algunas operaciones que todavía no se han facturado, que los proveedores no lo han facturado, pero que la empresa sabe que los ha incurrido. Por ejemplo, consumo de luz, consumo de agua. Oye, no me llegó el consumo de la luz, no me llegó el consumo del agua, pero sabemos que ese mes hemos consumido luz, agua. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando después que procesó todas esas facturas, el Departamento de Contabilidad saca un reporte de los gastos por centro de costos mes a mes, los últimos 12 meses. Y resulta que uno lo que hace ahí es evaluar las tendencias, cómo se comporta el gasto. Hay gastos que son predictibles, como vigilancia, luz, agua, teléfono, en donde dices, oye, todos los meses en promedio se gasta en vigilancia 10.000 soles. Y resulta que este mes solo tenemos en la contabilidad 8.000 soles. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que nos olvidamos de
no nos olvidamos, el proveedor no nos alcanzó una factura por 2.000 soles de vigilancia. ¡Ah, caramba! Pero el servicio lo hemos recibido, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que solicitarle a logística, al área de servicios generales, al área de mantenimiento y a todas las áreas nos alcancen sus órdenes de servicios atendidos y sus órdenes de compras atendidos, pero que todavía no han sido facturados por el proveedor. ¿Para qué? Para provisionar la compra o el gasto, ¿cierto? Ahí tengo que hacer una provisión. ¿Qué cuenta utilizan en el plan de cuentas? ¿Se acuerdan cuando hablamos de provisiones? ¿Se acuerdan? ¿Qué cuentas utilizan, señores? Provisiones. ¿Qué cuenta es esa? ¿Mm? ¿Qué cuenta es La esa, cuenta señores? 48. Provisiones. ¿Cómo? 48. Claro, la cuenta 48, ¿no es cierto? Así se llama, provisiones, ¿no? Para eso me sirve esa cuenta. Para eso me sirve esa cuenta, ¿no? Esa cuenta de provisiones me sirve para registrar operaciones que no tienen un comprobante de pago, pero ya tienen un servicio recibido o un bien que ha entrado al almacén y que está próximo a regularizarse, ¿cierto? Entonces, de esa manera vamos a regularizar esa parte que nos faltaba en la contabilidad. ¿Para qué? Para darle consistencia a mis estados financieros. Y una vez hecho eso, ya recién puedo procesar la provisión de mis impuestos. No sin antes, habiendo hecho esa operación, después que he hecho esa operación, he registrado mis últimas provisiones, hago un último asiento contable, que es la determinación de la diferencia en cambio por todas las operaciones que están quedando en el activo y en el pasivo, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, saldos en dólares en bancos, actualización de la moneda extranjera a fin de mes y en automático corro la diferencia en cambio. Ese es el último asiento que se ingresa en la contabilidad. Después de eso, a revisar los números, cómo está la consistencia de esos números que les estoy diciendo, de ver el comportamiento de los gastos, sobre todo mes a mes, los últimos 12 meses, y con eso ya saco un estado financiero preliminar. Ese estado financiero preliminar me va a servir para tener una vista previa de cómo están los resultados, y detrás de ese estado financiero preliminar saco un estado de gastos y resultados, ingresos y gastos por centro de costos. Y se lo alcanzo a todas las áreas, para que todas las áreas me den el visto bueno de su operación que han hecho en el mes, tanto en ingresos como en gastos. ¿No? Al área de recursos humanos le diré, estos son los gastos que ha generado tu área. Y esta es la planilla que ha generado el mes tu área. Necesito tu visto bueno. ¿Por qué? Porque luego esa información, habiendo yo obtenido la aceptación de todas las áreas y la conformidad de todas las áreas, recién yo puedo decir que esos informes financieros se ven confiables, puedo confiar en ellos, ¿no? Y cuando yo confío en ellos, ya elaboro mis estados financieros y los elevo al directorio, los alcanzo al accionista, alcanzo a la gerencia general primero. El gerente general convocará una reunión a todas las áreas para que éstas informen cómo ha ido la gestión en el mes. ¿Qué le va a solicitar el gerente general al controller en este caso? Le va a decir, ese estado financiero, compáramelo contra el presupuesto del mes. Quiero ver dónde están las observaciones, las variaciones, lo más menos, ¿no? Esto ha subido 10%, esto ha crecido
5% respecto a lo que planificamos, ¿no? Planificamos en el mes gastar 200 y hemos gastado 250. ¿Qué pasó? ¿Por qué gastamos más? Dijimos que íbamos a vender 500 y hemos vendido 600. Qué bueno. Pero ¿estamos seguros que esa venta es real? ¿O solo estamos cumpliendo una meta y no es real? ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera la gerencia general ejerce control. De esa manera se ejerce control, ¿no? Y una vez que se ha hecho eso, recién el gerente general podrá llamar al director para evaluar los números, ver los resultados y esa información el directorio la da por válida y la lleva a los accionistas. Esa información que se le lleva a los accionistas, el accionista lo toma como valedero y sobre eso se planifican los resultados a futuro. El gerente general regresa con su gente, con las principales observaciones del directorio y del accionista, los analiza, los evalúa y toma decisiones, ¿no? Para el crecimiento del negocio, para ver qué se hace con la empresa, qué hacemos con la empresa, ¿no? Porque necesitamos que ésta cumpla sus objetivos. Necesitamos que cumpla sus objetivos. Entonces tratamos de alinearla. Buscamos que alinearla, ¿no? Buscamos que alinearla. Entonces solo así vamos a ir logrando objetivos empresariales con controles contables, controles administrativos inicialmente y controles contables posteriormente, ¿no? Entonces, miren, el control interno administrativo nos va a ayudar a alcanzar las metas. Y el control interno contable va a hacer de que esas metas sean verificables. Yo de esa manera puedo verificar si lo que se alcanzó como meta es real o no, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que se va a lograr con esto, ¿no? Entonces así, de esa manera, la empresa logra sus metas y va consolidándose. Pero esa obtención de metas debe ser real, debe ser información verificable. Factores que comprenden el control, ahí los tenemos, ¿no? Existen 4 factores, dice, que deben ser considerados al aplicar el proceso de control. Cantidad, tiempo, costo y calidad. La cantidad es el alcance de nuestro control. ¿Qué tanto queremos cubrir? ¿Qué tanta cantidad queremos controlar? Ese va a ser mi alcance. Para yo controlar las operaciones de ventas, ese control se va a hacer en un lapso de tiempo prudente. El costo me dice de que ejercer el control debe ser más barato que lo que implique su ocurrencia, ¿no? Recuerdan que a veces uno dice, uno evalúa costo-beneficio. Yo estoy evaluando la obtención de un determinado beneficio, una ganancia que me va a dejar una operación del 10%,
pero de repente implementar controles me significa pues el 15% de esa ganancia. No tiene sentido implementar controles entonces, porque voy a terminar perdiendo, ¿no? La calidad va de la mano de estos tres ejes previos, ¿no? La cantidad, o sea, el alcance, el tiempo, el costo. La calidad del control. Un control de calidad es aquel que me mide una buena cantidad de operaciones en un tiempo bastante razonable y a un costo bajo, un costo relativamente bajo. Se dice que ese control es de muy buena calidad. Tipo de control. Tenemos el sistema de control directo y el control indirecto. Cuando hablamos de el control directo, decimos de que este está relacionado o se controla directamente la variable que se desea corregir, por ejemplo, las ventas. Mi control directo son las ventas, yo ejerzo un control directo sobre la venta misma. ¿Qué deseo controlar? La venta. Le pongo un indicador de control, ¿no? Nivel de ventas diarias. El nivel de ventas diarias va sobre la base de 1000 unidades que representan 100.000 soles. Entonces, estoy atento a las ventas del día, las ventas diarias que deben ser sobre 1000 unidades y estas deben arrojar en el sistema contable un ingreso por venta de 100.000 soles diario. Control indirecto. Se controla otra variable que influye a la principal. Por ejemplo, la calidad del personal que vende. Yo quiero saber quiénes son los que están participando en la venta. ¿Es gente experimentada? ¿Gente que no cuenta con capacitación? ¿Gente desmotivada? Entonces, si yo impulso a esa gente, indirectamente voy a controlar la variable principal que es la venta, ¿no es cierto? Entonces, miren de qué manera, cómo estas se van transponiendo unas con otras, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos controlando y vamos midiendo la efectividad del control. Yo hago control de dos maneras, un control directo sobre la venta misma, lo hago evaluando el resultado mismo, y luego de manera indirecta, cuando digo quiero ver qué factores influyen en esta venta. En principio, el vendedor. En segundo lugar, la calidad de producto que estoy llevando al mercado. En tercer lugar, las facilidades que doy respecto de la competencia. Entonces, evalúo por distintos caminos la realización de esa venta, ¿no? Por distintos caminos evalúo la realización de esa venta para asegurarme de que han habido pues, excelentes resultados. Los resultados que se programaron se dieron, se lograron, ¿no? De esa manera me aseguro de que el control ha funcionado. Ahora, el control funciona en la medida que se cumpla lo planificado. ¿Y qué pasa si no se cumple lo planificado? Pues tiene que haber una observación, tiene que haber una explicación. ¿Por qué no se lograron las metas? También tiene que haber una explicación. ¿Por qué no se lograron las metas? ¿Qué se le atribuye al hecho de que no se dieran las ventas? Lo que pasa es que la zona es inaccesible, lo que pasa es que el personal no tiene capacitación para llegar a la venta, lo que pasa es que nuestros productos son perecibles y la venta, como consecuencia del fenómeno del niño, ya no la hacemos en un día, sino la hacemos en 3 días. Y en el camino nuestros productos se están pereciendo. Entonces, ese control, ¿para qué me ayuda? Para enlazar o replicar controles alternativos para lograr los objetivos. Porque yo igual necesito que se logren los objetivos.
igual necesito que se cumpla la meta, ¿no? Tipo de control. Se diseñan para cumplir varias funciones, se dice, ¿no? Los preventivos tienen por finalidad anticipar eventos no deseados antes de que sucedan, ¿no? Un control preventivo tiene por finalidad anticipar eventos no deseados antes que esto suceda. Por ejemplo, control de calidad. El área de control de calidad revisa las prendas que van saliendo de la producción o los productos de la producción para verificar que estos cumplan los lineamientos trazados, ¿no? Originalmente. De esa manera nos aseguramos de que llevemos un producto de óptima calidad al mercado. Preventivamente controlamos. Un control detectivo. Dice, identifican los eventos en el momento en que se presentan. Vamos a detectar si están funcionando los controles. Vamos a hacer una prueba de controles. A ver, decimos, en una tienda comercial, si yo sustraigo un producto, ¿cómo me aseguro de que se detecte de que me estoy robando ese producto? De repente hay cámaras, hay sensores, hay indicadores que me señalan de que se está cometiendo un acto ilícito, ¿no? Se está cometiendo un acto ilícito. Entonces, de esa manera, ¿no? Uno sabe de que debe de corregir ciertos actos. Por ejemplo, yo recuerdo en alguna oportunidad, yo fui controller también en una empresa que se llama Enotria. Esta empresa Enotria tiene líneas de negocios, ¿no? Hace lo que se llama la confección de estados de cuenta para los bancos. Es una línea de negocio. Confección de estados de cuenta, no solo para los bancos, ¿ah? Hace confección de estados de cuenta, o sea, confecciona los estados de cuentas de Ripley, de Totu, de Sodimac, de todo. O sea, las empresas que le envían a sus clientes su estado de cuenta, los estados bancarios, todo eso, ellos lo hacen. Una línea de negocios. Otra línea de negocios es, por ejemplo, las tarjetas de crédito, tarjetas de débito de los bancos, las tarjetas de la línea 1, las tarjetas del metro. Ese es su otro negocio. Otro negocio que hace es el que celebra con los bancos para prepararle sus chequeras, sus tarjetas de débito y de crédito. Y por ejemplo, esa línea de negocios las tiene en un almacén que para entrar a ese almacén hay que pasar por una serie de controles. Primero, que cualquiera no ingrese a ese almacén. Necesitas tu huella dactilar, matricularla previamente en el área de sistemas, identificarte quién eres y qué labor vas a hacer, ¿no? En segundo lugar, en algunos casos, el ingreso y salida a esa oficina, a esa área, es en determinados momentos. En determinados momentos se habilitan las llaves de seguridad para el acceso. Tercer control, estando adentro, tienes cámaras que te rastrean todo el tiempo a fin de evitar de que puedas sustraer algo de ahí. Por ejemplo, imagínense, se sustraen un paquetito de tarjetas de la línea María o la línea del tren, la línea 1 del tren, ¿cierto? Puede pasar, ¿no? Entonces, esos controles son detectivos, ¿no? Porque identifican los eventos en el momento en que se presentan. O cuando, por ejemplo, a veces uno va al metro y si uno quiere sustraer una prenda, esta prenda lleva un controlador, lleva un aparatito que en la caja lo retiran. Si no lo retiran, va a sonar la alarma en la puerta y me van a detener, ¿no? Un control correctivo es el que corrige, ¿no? Para revertir
repetir lamentablemente un evento no deseado, pero que ocurrió. Entonces vamos a corregir un error. Un control directivo, dice, es el que posibilita monitorear los resultados de la empresa en su conjunto y de las diferentes áreas clave en que se puede segmentarla. Está más orientado al seguimiento de indicadores de los resultados internos de la empresa en su conjunto y en el corto plazo. Un control directivo, no es el que posibilita monitorear los resultados de la empresa en su conjunto. Por ejemplo, cuando el gerente general llama a las gerencias, llama a las jefaturas y se sientan a revisar el cumplimiento del presupuesto del mes. Lo que le decía hace un momento, ¿no? Lo que prepara contabilidad, eso se lo alcanza a la gerencia general, lo discute con gerencia general, y gerencia general esto lo evalúa con el controller a la hora que evalúa los presupuestos. Entonces, hacer esa labor es una labor de control directivo. Lo hace el directivo, lo hace el director, lo hace el gerente general, lo hace el gerente de la empresa. ¿Para qué? Para asegurarse de que los resultados se van dando de acuerdo a lo que se ha planificado. ¿Se dan cuenta? De esa manera se van evaluando los resultados. Se dice que los controles preventivos son más rentables, ¿no? Porque son planificados y deben quedar incorporados en los sistemas. Evitan costos de corrección o reproceso porque precisamente son preventivos. Su finalidad es la de prevenir. Aquí vamos a prevenir que no se dé o no ocurra o no suceda algo. En cambio, un control detectivo son más costosos que los preventivos, porque el control detectivo implica tener que dedicarle horas a algo para detectar algo. Son horas adicionales, horas muertas a las que normalmente no está programado un personal realizar, pero lo tienen que realizar. Por ejemplo, el costo que le representa para una empresa pagarle a un detective, a un investigador para que le aclare un hecho delictivo, por ejemplo, ¿no? Entraron a robar a la fábrica, entonces yo necesito saber quién fue la persona que hizo eso. Probablemente tengo que aplicar un control detectivo. Tengo que destinar a una persona para que se siente en la cámara y se ponga a revisarla minuto a minuto, día a día, hasta que pesco a la persona que entró a robarse los productos o los bienes de la empresa, ¿no? Miden la efectividad de los preventivos. ¿Qué tan efectivos son los controles preventivos, no? De repente un control detectivo me dice, este control preventivo no me sirve porque el detectivo está demostrando de que mucho robo, ¿no? Y están robando de esta manera. Entonces, el control preventivo no lo tenía eso en su mente, entonces hay que implementarlo. Algunos errores no pueden ser evitados en la etapa preventiva, ¿no? Pues la colusión, como le decía, ¿no? Yo preveo de que las cámaras van a estar prendidas las 24 horas, cuando de pronto se fueron las cámaras, se apagaron las cámaras, se apagaron los sensores de alarma, ¿no? Ese tipo de errores ya no son errores, son irregularidades. Pero también puede darse el caso de algún error, ¿no? Algún error que no se tenía previsto, ¿no? Algo que no se tenía previsto, algo que no estaba mapeado dentro de los procesos y ocurrió. Dice, los controles detectivos incluyen revisiones y comparaciones, registro de desempeño, ¿no? Revisiones, comparaciones, ¿por qué se hizo así? ¿Por qué no se hizo así? ¿No? Evaluamos desempeños, como dice el nombre, ¿no? Por ejemplo, tenemos la conciliación, la confirmación, la circularización, el conteo físico de inventarios, análisis de variaciones, técnicas automatizadas, límites de transacciones, el cambio periódico de los passwords de seguridad,
edición de reportes y la labor que hace el Departamento de Auditoría Interna, por ejemplo, un control detectivo, ¿no? Son ejemplos de actividades que se realiza como parte del control detectivo, señores. Control correctivo. Analiza las acciones y procedimientos de corrección. ¿Y qué tan recurrente eso se da? ¿Qué tan recurrente se da el control correctivo? ¿Qué tan recurrente? ¿No? Porque cuando un control correctivo se da de manera permanente, pues algo está caminando mal ahí, se dice, ¿no? Porque no puede ser posible que constantemente tengamos que tomar acciones correctivas de algo que ya se tenía planificado, se tenía mapeado. Un control correctivo son documentación y reportes que informan a la gerencia, supervisando los asuntos hasta que son corregidos o solucionados. Por ejemplo, una carta de control interno. La carta de control interno tiene por finalidad hacer saber a la gerencia, ¿no?, respecto de hechos o asuntos que están pasando y sobre los cuales se tienen que tomar medidas correctivas para buscar su solución efectiva y que estas no vuelvan a ocurrir. Esa es la finalidad del control correctivo, señores. Controles directivos. Los preventivos, detectivos y correctivos se focalizan en evitar eventos no deseados. Se focalizan en evitar eventos no deseados, me dice, ¿no? Los preventivos, detectivos, correctivos. En cambio, los directivos son acciones positivas a favor de que sucedan ciertos acontecimientos que favorecen al control interno. Una política, por ejemplo, de contratación de un director financiero, política de contratación de personal, política de manejo de caja chica, política de remuneraciones, política de ascensos. Es un control directivo que tiene por finalidad asegurarnos de que ciertas actividades se realicen de la manera como éstas se programan. Los controles se compensan en el tiempo, ¿no? Los preventivos con los directivos y los correctivos, así como los directivos, compensan permanentemente. ¿Por qué? Porque se traslapan entre ellos, se traslapan. Es decir, se cruzan. Otro tipo de maneras, se cruzan unos con otros, permanentemente en el tiempo. Ahí tenemos una serie de controles en donde se les clasifica como preventivo, detectivo y correctivo, ¿no? Asignación de funciones y responsabilidades es un control preventivo. ¿Por qué? Pues porque se le está señalando a la persona cuáles son sus funciones o responsabilidades. ¿Para qué? Para que no haga algo más de la cuenta que podría perjudicar el negocio. La capacitación en control interno tiene por finalidad hacer un control preventivo, ¿no? Código de conducta institucional, cuadros de facultades, el entrenamiento que recibe el personal tiene por finalidad prevenir el que se cometan errores en el desarrollo de trabajo. Indicadores y normas de desempeño. Estos indicadores o normas de desempeño me van a decir, me van a prevenir cómo está el nivel de desempeño, por ejemplo, ¿no? Actúan preventivamente porque cuando el desempeño tiene un determinado nivel o rango y este decae, este control preventivo lo detecta y lo informa inmediatamente. ¿Para qué? Para que se tomen las medidas del caso. Facultades de autorización, manual de organización, personal competente, políticas y procedimientos, programas y presupuestos, segregación de funciones, automatización de transacciones. Resulta ser preventivo y detectivo también a la vez. Miren cómo se traslapan estos controles. La evaluación de riesgos tiene por finalidad ser preventivo y detectivo.
Registro de transacciones. Cuando uno registra una transacción, uno verifica una serie de procedimientos preventivos y detectivos, ¿no? Por ejemplo, cuando registro una factura de compra, esa factura de compra no me llega así sola porque sí. Esa factura me llega con una orden de servicios o una orden de compra, con una guía de remisión del proveedor, con un vale de ingreso al almacén, con el visto bueno del almacenero de que lo que se recibió fue lo que se pidió, con el visto bueno y control de calidad, diciéndome que el producto que he ingresado está en óptimas condiciones para su uso. Y todo eso viene con el visto bueno del gerente de operaciones, o el gerente de producción, o el gerente de logística, o quien haga sus veces en la jefatura. Y solo así podré registrar esa factura o ese comprobante, ¿no? Pero previo a ello, en contabilidad también se tienen que hacer una serie de controles, ¿no? Por ejemplo, el verificar que el comprobante de pago que vamos a registrar primero está registrado en la SUNAT, está como cliente habido, ¿no? Tiene la condición de estar operativa la empresa. Porque si eso no sucediere, así tenga todos los demás controles hacia abajo, pero no si hizo este otro control que le estoy diciendo, la empresa inmediatamente va a tener que rechazar ese producto. ¿Por qué? Porque no me está guardando las condiciones requeridas, mínimas, ¿no? Entonces, miren todos los controles que se aplican cuando registramos transacciones. La salvaguardia de acceso restringido a los activos, por ejemplo, el riesgo inherente que hay en el manejo de la mercadería. El riesgo inherente es un riesgo natural, ¿no? De que la mercadería se pueda estropear si no es manejada o manipulada adecuadamente. O la mercadería misma puede ser producto de un hurto o de un robo, si es que esa no se controla adecuadamente. Si es que yo en el almacén, por ejemplo, tengo acceso de N personas desconocidas. Una de ellas puede sustraer un activo de la empresa, se lo lleva al bolsillo y se desapareció el producto. Entonces, el acceso restringido a los activos, las salvaguardas, las labores que desempeñan en el área de auditoría interna y externa van a constituir controles detectivos, porque su finalidad es ya revisar posteriormente el desarrollo de actividades. Las comparaciones que uno hace, ¿no? Comparamos los presupuestos contra lo real, tiene por finalidad detectar, pero también corregir. Las conciliaciones que se hacen, ¿no? Cuando conciliamos las cuentas bancarias, por ejemplo, tienen finalidad detectar hechos o situaciones que están pasando y también tomar las acciones correctivas, ¿no? De repente yo he recibido lo que le decía hace un rato, ¿no? En la mañana, hace un momento, cuando se recibe un abono bancario no identificado, lo primero que yo tengo que hacer es corregir esa situación enviándole una carta al banco, ¿no? De repente, ¿no? Diciéndole, estimada institución financiera, hemos detectado este abono en nuestras cuentas que no logramos identificar, quisiéramos que nos informe dónde proviene ese dinero porque la planta en donde fue depositada, que es la ciudad de Iquitos, ahí no tenemos oficinas, no tenemos clientes, no sabemos cómo rastrear esta operación, quisiéramos más detalle de esta operación para proceder a su inclusión en la contabilidad. De lo contrario, sírvanse extornarla y alcanzarnos un nuevo estado de cuenta bancario, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estamos conciliando. Evaluación de resultados o desempeño, que es lo que hace la gerencia cada cierto tiempo con sus jefaturas, con sus áreas, y cada área lo hace con su personal clave, ¿no?
Facultad de corrección y aplicación de ajustes. Esta facultad de corrección y aplicación de ajustes tiene que venir autorizada por una cabeza, una gerencia, una jefatura, ¿no? Es un control correctivo. Las inspecciones, la supervisión del personal, la verificación o revisión de funciones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de control será aquel que, por ejemplo, miren, una persona nueva ingresa a trabajar y se le dice, tú vas a estar a cargo de, tú eres jefatura del área y tu área tiene 3 computadoras que aquí están, revísalas, las 3 funcionan, tienes también bajo tu control 3 escritorios, bajo tu control tienes una serie de documentos que se te entregan para que tú los controles y los gestiones. ¿Ese qué tipo de control será, señores? Preventivo, detectivo, correctivo, directivo. ¿Qué tipo de control será? ¿Qué opina? Control preventivo. Preventivo. Ya que antes que suceda algo le están advirtiendo. Así es, claro, ¿no es cierto? Tú estás entrando a esta área y te haces responsable de 4 computadoras, 3 escritores. El día que te vas, vemos el acta que te hicimos firmar y efectivamente están las 4 computadoras y los 3 escritores, te puedes ir tranquilo. Si no, no hay problema, te la cargamos a tu cuenta. Te dije y lo estoy cumpliendo. Preventivamente te estoy avisando cuáles son tus funciones, tus labores, y parte de tus funciones es la de controlar adecuadamente el uso de los activos y recursos de la empresa. ¿Cierto? Eso es lo que se hace, señores. Bien, muchachos, ¿qué hora es? 7:25, profesor. ¿A qué hora tiene la clase? A las 7:30. Falta 5 minutos. Ya me cansé, muchachos, ya me cansé. No sé ustedes, pero yo me canso. Yo solo he hablado. Ustedes son vivos, usted no habla. A la próxima vamos a hacer casuística, y ustedes van a participar y van a... ¿Está bien? Porque miren, ronco me estoy quedando. Es que de corrido también. Yo creo que hemos empezado a las 3, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7:30. ¡Qué abuso! Ya nos queda otra clase, ¿cuándo? El otro sábado, ¿no? Sí, bueno, ¿se acuerdan? Así quedamos, ¿no? Ahí lo tengo anotado en mi Excel. Ok, señores, les agradezco, muchas gracias su participación. Son las 7:26, faltan 4 minutos para que sean las 7:30. Me acordé, nos estamos quedando en la página número 13. Faltan 6 páginas más y terminamos estas, que son encuestas, básicamente son cuestionarios para ver el otro capítulo. ¿Ok? Muchas gracias, señores. Los voy dejando. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. A ustedes, chicos.